Arreo meditabundo. El tango, la poesía y la noche. Penumbras en el alma se llama esta noche. No vamos a abundar demasiado en detalles y vamos a pasar directamente al relato. A la acción. Él era un vaqueano de la zona. Eso era indiscutible. Pocos como él conocían tan bien aquellos pagos. El negro Castro sabía por qué rutas se llegaba más rápido y más seguro. No por nada llevaba años en el transporte de mercaderías desde los depósitos de los grandes mayoristas hacia la zona de Tunuyán, San Carlos, Tupungato. Malargüe. El negro Castro, jornalero a disposición de distintos centros de distribución, así como hoy cargaba su camión con lácteos de prestigiosas firmas nacionales, mañana apretaba hasta el último metro cuadrado de la caja del camión con quintales de melones o frutas de estación. Su día comenzaba temprano con la mercadería ya cargada, faena que se encargaba de cumplir a últimas horas de la noche anterior. Se levantaba con la fresca y después de tomarse unos mates, se despedía de la patrona con un beso para después decirle que llegaba a eso, no sé, de las 3. Bueno. Por la tarde, después de tirarse un rato, emprendía los compromisos de viajes y transportes hacia la montaña, a veces hasta Uspallata, otras veces hasta Puente del Inca. Y al negro Castro le gustaba acompañarse con música a falta de compañero. Por eso nunca salía sin su pequeña provisión de cassettes que repasaba una y otra vez a lo largo de las horas. A ver qué tenemos acá. José Luis Perales, el Puma Rodríguez, sí, bueno, los manceros santiagueños, Ese no lo conozco. los cantores del Alba. Todos ellos iban paisajeando el ánimo del conductor, que hasta se animaba en ocasiones a acompañar a viva voz, por ejemplo, a Horacio Guaraní o a Antonio Tormo. Él sentía que la música lo transportaba a otros mundos y soñaba que algún día su hijo Ramón templaría la guitarra para que cantaran juntos. Ese era su sueño. La música para él era la única forma de salir del calor de la cabina junto al incesante motor que por momentos actuaba sobre su mente como un ronroneo hipnótico. Por eso, para romper con el peligro siempre presente de adormilarse mientras conducía, no podía faltar nunca la música, su más fiel compañera. Naturalmente. Pero aquella tarde, kilómetros arriba de Bardas Blancas, y mientras venía rugiendo el motor y su voz, al compás de agárrense de las manos, Qué bueno, que bien le unos sale. a otros conmigo, Qué lindo, se sorprendió al ver primero una pequeña mara, esas liebres pequeñas, Liebres. traspasar raudamente el camino con una velocidad que se la llevaba el diablo para después perderse entre los arbustos rumbo a los cerros, sin salir todavía del repetido asombro por la velocidad del pequeño animal. Tras él, inmediatamente después, y él ahí aferrado con las dos manos al volante de su camión, observó de qué manera una sombra que no pudo precisar cruzó delante suyo a toda velocidad sin que pudiera identificar bien si se trataba de un animal conocido o de algo que al menos él no podía nombrar. Claro. Y pegó el volantazo, peligro. el negro Castro clavó los frenos a fondo y el camión rayó la carpeta asfáltica por unos 20 metros. Es que no estaba seguro si tal cosa había alcanzado a pasar totalmente o si le había pasado por encima. Paró el camión en la banquina en la solitaria ruta, apagó el estéreo y con un fierro en una mano y una linterna en la otra se bajó del camión. Miró por debajo del vehículo alumbrando con la linterna, pero no descubrió nada. Y sin dejar de temblar, se dispuso a caminar los 20 metros hacia atrás de la frenada.
El negro Castro, desde donde estaba, no alcanzaba a ver nada preciso allá a lo lejos, pero por allá le pareció adivinar una mancha extraña en el asfalto. Apretó el puño en el fierro y comenzó a caminar en medio de aquella nada que de tanto silencio retumbaba en los oídos. Calculó que aquel era el lugar donde aquella cosa se le había cruzado, pero no hay nada. No hay nada, che. Se puso en cuclillas para tomar la temperatura del asfalto para certificar que todavía estaba caliente. Y fue en ese preciso instante, en ese preciso momento que desde el camión, repentinamente, como si alguien hubiera encendido el estéreo a propósito, comenzó a sonar la música. ¿Qué pasó? Y sonaba: ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Sonaba ya... Qué feo sonaba. Muy mal. Lo raro es que la versión que escuchaba era la de Nat King Cole. Musitando. Una versión que el negro Castro detestaba particularmente. El negro sintió que lo habían desplazado, mejor dicho, que lo habían desalojado con un ardid espantoso. No se imagina el método, pero lo cierto es que en pocos minutos ahora él estaba debajo del camión, fuera de su mundo, y en la cabina, manejando la radio a su antojo, vaya a saber quién o qué. No podía ser tan estúpido, toda la vida detrás del volante, y venían a madrugarlo así de fácil. Pasaron unos minutos y seguía sonando Nat King Cole en la inmensidad de bardas blancas. Allí Nat King Cole, esa voz, como una provocación, como un desafío tal vez. Por primera vez se sintió un enano al lado de su camión, ese que era una herramienta de trabajo, algo que respondía a las órdenes sin protestar, que siempre parecía un perrito faldero ante sus pedidos, ahora cobraba su verdadera dimensión, un vehículo de carga, pesado, imponente y ahora ajeno. El negro Castro, a esta altura de la vida y la profesión, no creía en los fantasmas. Había andado demasiado las rutas del país como para creerse esos cuentos. Sí, claro, se comenta, incluso él había visto un par de cosas raras a lo largo de los años, pero en eso mejor no se piensa. Porque si no, la locura puede ganarte, por ejemplo, en la soledad interminable de la Ruta 7. Allí hay que confiar, estar seguro de la máquina y permanecer templado. Pero tal vez la excesiva seguridad le había jugado en contra esa noche. No tendría que haberse bajado del camión. Se lo habían aconsejado e incluso él lo había repetido 1000 veces. A mí me sacan muerto detrás del volante, había dicho. Pero no bastaba con repetirlo. Había que estar atento. Y esa noche él había fallado en una de las reglas básicas. Había un poco de viento, eso sí, muy frío, que se aceleraba en ráfagas y de a ratos desaparecía. Lo normal en el sur de la provincia. El cielo de bardas blancas le daba mayor dramatismo a la imagen de su camión parado allí, como bombardeado de estrellas, y esa musiquita, y el horrible castellano de Nat King Cole, y el sonido de la puerta del camión que se cerró con violencia. El negro se desesperó. De un segundo a otro, quien estuviera en la cabina aceleraría y habría de dejarlo tirado en la inmensidad malargüina, blandiendo un hierro del 8 en la mano, y una historia que nadie le creería, ni sus amigos, ni su esposa, nadie. No me digas que al negro Castro le robaron el camión como a un chico. No me digas. Con macanas, con cuentos, algo raro hay allí. Eso dirían los del transporte, en su barrio, cuando él apareciera después de varios días en Mendoza, así en el camión. Algo raro pasaba. Qué bajón, ¿no? Por eso, para evitar todo aquello, el negro tenía que jugársela de lleno. Sí. Caminó por el costado del camión, sabiendo que quien ocupara la cabina lo estaría viendo por uno de los espejos retrovisores, que le llevaría ventajas entonces, que podría quemarlo de un tiro si es que quería, porque él iba de pechito como un pajarito, ¿eh? Sin saber que había allí. Y el otro, o los otros, quién sabe, lo vigilaban y le llevaban la delantera.
Pero se fue nomás, por el lado del acompañante con el hierro alzado, dispuesto a romperle la cabeza a quien se asomara. Sí, sí. De pronto, Nat King Cole interrumpió su canción y una voz suavecita susurró algo que no alcanzó a descifrar. Estamos escuchando. Una voz como para hacer propuestas impropias y de nuevo arrancó la música. Ahora era Alberto Cortés, que cantaba la canción de un perro que a él siempre le hacía llorar. Era una cabronada, le estaban jugando sucio. Alguien había allí susurrando cosas primero y después poniendo música en el estéreo. Música que a él no le gustaba o que lo ponía muy triste. El negro se acurrucó contra la puerta del acompañante pensando en aquella sombra que le había cruzado hace unos minutos en el camino y que había ocasionado toda aquella desgracia. Miró en derredor y no había nada. Pero él esperaba que de un momento a otro algo o alguien le saltara encima. Pero el silencio de bardas blancas, en el silencio de bardas blancas, no había espacio más que para la voz de Alberto Cortés, que seguía adelante con la historia del choco ese de su barrio, que no contento con ser perro, también tenía una filosofía de la libertad. No. El único animal filosofante del que se tengan noticias. El negro no pudo más con el miedo y la incertidumbre y entró dando fierrazos en la cabina, entró con los ojos cerrados esperando recibir un tiro en el pecho o un golpe que le abriera la cabeza. Gritó como un guerrero espartano. ¡Ah! ¿Quién sabe con qué se iba a encontrar? Gritó como quien va a morir, pero no le importa. Gritó con ese grito ancestral que tenemos los seres humanos cuando queremos rescatar lo único que nos queda. Ese grito que hemos heredado de otras guerras. El negro entró en la cabina a fierro limpio golpeando a ciegas, pero fue inútil porque allí no había nadie. Se sentó velozmente detrás del volante, agitado, recuperó el mando y el camión le respondió mansito, sin remilgos. Se tranquilizó un poco, su vista repasó el paisaje de la cabina y vio que entre los destrozos algo se había salvado. De esa arremetida violenta y temeraria se había salvado el estéreo de milagro y en ese artefacto la respuesta de lo que había pasado. El cartelito del display decía AM 680. Eso. Esa cortina la conozco. En ese instante terminó la canción de Alberto Cortés y alguien dijo: buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Espero que la estén pasando bien. Soy Jacinto Castro y este programa se llama Sonidos en Movimiento. Estamos disfrutando de una selección musical a cargo de Miguel Contreras. Primero fue Nat King Cole y ahora Alberto Cortés. Luego, al acercarse a Portezuelo del Viento, la señal de Newell desapareció y el negro puso nuevamente sus cassettes. Trató de explicarse cómo se había activado la AM, pero hay cosas que no tienen respuesta. Eso sí, se prometió no contar jamás esta historia, pero ustedes saben, nadie se salva de un mal cuento.